Bien, en un minutito más ya empezamos la clase, ¿de acuerdo? De acuerdo, profe. De acuerdo, profe. Ya. Bueno, perfecto. Muy buenas noches con todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Pío Rodríguez, soy ingeniero comercial con mención en finanzas. Tengo una amplia experiencia en lo que es gestión de proyectos, de elaboración de proyectos, tanto para empresas públicas como privadas y ONGs. He estado bastante relacionado con el tema de emprendimiento y bueno, voy a ser su tutor del tema de economía. Primero, indicarles que la guía está dividida en cuatro partes. Voy a compartir en este momento. Ustedes ya tienen acceso a través de la plataforma a la guía. Listo. Está dividida en cuatro elementos, cuatro unidades, que es la introducción a la economía, la macroeconomía y sus variables macroeconómicos, la microeconomía, el análisis económico y la situación post-pandemia del país. ¿De acuerdo? Y cada uno de estos tiene sus subtemas que iremos agregando. Dentro de la plataforma tenemos ya la presentación. Aquí está la forma en que ustedes pueden acceder, donde tenemos por unidades, la unidad 1. eh, cada, cada semana se repite la temática principal, pero van a ir cambiando los subtemas individualmente. Igualito que en la guía. En la guía tenemos una unidad que vamos a ver durante 2 semanas, pero cada uno de estos temas deben ser tratados en semanas diferentes. Entonces, en la primera semana vamos a ver lo que es la introducción, la economía positiva y la economía en general. Vamos a ver en la segunda semana la función de la producción y los modos de producción. La tercera y cuarta semana vamos a ver la unidad de la macroeconomía y los agregados y variables económicas. Aquí vamos a ver la macroeconomía, la importancia, la aplicación de las variables y la medición del producto y las rentas nacionales. En la semana siguiente, que sería la cuarta, la medición de la renta y el ingreso de una economía abierta, los indicadores macroeconómicos y otros indicadores macroeconómicos. En la quinta y sexta semana vamos a ver la microeconomía, donde va a estar dividido en la microeconomía, importancia, la demanda, la oferta, en la semana 5 y en la semana 6 va a estar la función de la curva oferta se representa mediante una ecuación, ahí vamos a tener ejercicios. Entonces, a partir de esta semana ya vamos a tener deberes y tareas calificadas. El punto de equilibrio, la oferta y la demanda y la elasticidad. Y vamos a terminar con la séptima y octava semana con el análisis económico, donde vamos a tener la pandemia y la economía, el análisis de la situación de la pandemia,
Vamos a realizar unas actividades de investigación. Vamos a hablar de la economía, variables y estadísticas macroeconómicas, oferta agregada y Producto Interno Bruto. En la octava semana ya va inflación, inversión, sostenibilidad empresarial, demanda agregada, consumo, empleo y lo demás. Y las perspectivas hacia dónde va la economía. Con esto les doy la bienvenida a principios de economía. Recuerden que esta es una tutoría donde vamos a ir, también tengo que elaborar video resumen sobre cada una de las temáticas y espero que los puedan observar. Cada semana debo ir subiendo esos videos cápsulas que se llaman. Por otra parte, vamos a también a tener un auto instruccional y vamos a tener un portafolio del estudiante. Adicional a esto, se debe realizar el examen. El examen va a ser en la plataforma, pero no va a ser de manera virtual, sino que ustedes tienen que asistir directamente a la institución a dar el examen. Eh, las calificaciones de sobre 10 toda la materia. Con 7 puntos se aprueba la materia y con 10 de 7 en adelante se aprueba la materia y con menos de 7 reprueba la materia. Y recuerden que en el proceso de autoeducación o de autoformación, que es la modalidad de distancia, siempre hay que tener una lectura. Ustedes tienen que destinar un tiempo adecuado, no una hora por semana, sino que es una hora diariamente a leer, a entender, y si es que tienen dudas o inquietudes, tenemos estos encuentros, estos espacios donde nos permiten aclarar estas dudas. ¿Tengo una pregunta en el chat? Hola, buenas noches con todos. Listo. Antes de continuar, por favor no se olviden de poner su nombre y su número de cédula en el chat. Tengo un alumno que se llama Tecno LH7N. Traten de validar que ingresan con su nombre propio como alumnos, porque además de esta reunión es grabada y eso necesitamos convalidar. Entonces, como primera acción, por favor, poner su nombre y su número de cédula. Gracias. Perfecto. Estamos 14 participantes. No digo. ¿No? No, dicen que es Edwin López. Edwin López. Ok. Listo. Bueno, lo primero es establecer el concepto principal de qué es economía. ¿Qué creen ustedes que es economía? De lo que han escuchado en general. ¿Alguna opinión? Manejo del sistema financiero, manejo del sistema económico. Ya, Plata. plata, muy bien. ¿Qué más?
¿Alguien más que haya escuchado qué es de economía? ¿No? Bueno, economía viene de la palabra griega que es okonomía, que significaba la administración de la casa. Tiempo atrás, la casa, o en la época romana, la casa era todo el imperio romano. Entonces, hacía referencia a que economía es el arte de administrar la casa, todo el imperio romano. Y por ende, tenía como objetivo eh, manejar los recursos económicos, no solo económicos, también hay mano de obra, también hay materias primas, también de todo el imperio romano. Entonces, varios elementos conforman la economía. En nuestro caso, la economía es la administración del país, pero hay un principio importante que debemos tener en cuenta, que los recursos son escasos, pero las necesidades son ilimitadas. Esto quiere decir que nunca vamos a tener los recursos suficientes para satisfacer todas las necesidades. Y sucede desde el hogar como sucede a nivel país. En el hogar, por ejemplo, nosotros tenemos recursos específicos destinados para alimentación, pero por ahí nos dimos un gustito y nos fuimos a comer en un restaurante. Quiere decir, por ende, si me escuchan los demás. Tengo una novedad que tengo. Sí. ¿Sí? Ok, Sí, perfecto. sí, profe, sí se le escucha. Profe, Te lo escucho muy claro. Sí, Ya, profe, se perfecto. le escucha. Ok, gracias. Entonces, tomando en cuenta eso, hay que partir del principio de que los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas. Por ende, si hablamos de economía, la economía se mueve por tres pilares fundamentales: el capital, la tierra y las materias primas. Esos son los elementos que mueven la economía en un país. Pero estos elementos, sin las personas, no sirven de nada, porque, por ejemplo, un país muy rico en petróleo como es Venezuela, al no tener empleados, al no tener gente, no hay quien extraiga el petróleo, no pueden transformarlo en gasolina, no pueden transformarlo en plásticos, no pueden transformar en un sinfín de cosas, por ende, están perdiendo recursos. Entonces, las personas, que son un recurso importante en la economía, hacen que las cosas se transformen y se produzcan. ¿De acuerdo? Ok, vamos a leer la presentación de la asignatura. ¿Quién nos ayuda leyendo? Los dos primeros párrafos. Mucho gusto lo hago. Adelante, por favor. Presentación de la asignatura. La asignatura introduce conocimiento de las variables que determinan los elementos para la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de las personas mediante la generación de bienes y servicios que hacen uso óptimo de los recursos humanos, físicos, financieros, tecnológicos y otros. A través del desarrollo de este módulo, el estudiante se prepara para comprender los principios y fundamentos del funcionamiento de la economía en su conjunto, diferenciando a las unidades económicas y a la economía del país, con el tratado de la microeconomía y macroeconomía respectivamente. Ya, ¿alguien más que nos ayude con el siguiente párrafo, por favor? Yo, profe, Adelante, Roy. el estudio de la economía es amplio para la mejor comprensión de sus fundamentos teóricos, metodológicos e instrumentales.
Se ha dividido en dos ámbitos que se complementan: la microeconomía, que se concentra en el aspecto empresarial, y la macroeconomía en el ámbito social y comunitario, con un enfoque global de la economía del país. Muy bien, gracias. Los contenidos de la asignatura se presentan mediante 4 unidades temáticas. La primera trata de la ubicación contextual de la economía, los elementos conceptuales y el conocimiento del desarrollo histórico del pensamiento económico. La segunda unidad se concentra en el tratado de las teorías de producción y consumo. La tercera unidad aborda el conocimiento de la economía del mercado, las estructuras del mercado, las leyes de oferta y demanda, el equilibrio del mercado y las elasticidades de la demanda respecto al precio y al ingreso. La cuarta unidad trata del conocimiento de la macroeconomía y el desarrollo económico y social, agregados macroeconómicos e índices económicos que muestran la situación de la economía en su conjunto. Para su carrera, que es administración de empresas, ¿verdad? Estamos, ¿por qué creen que es importante saber economía? Porque obviamente si manejas una empresa, tienes que saber distribuir económicamente tus gastos como los ingresos y sus funciones. Pero también tienes que saber administrar tus pasivos, ¿verdad? ¿Cuáles son los Exacto, pasivos exacto. de una empresa? Cuentas, deudas, ¿Qué más? ¿El terreno es un activo o es un pasivo? un activo, ¿Qué genera un terreno? producción, ganancia, ¿Y por qué contablemente lo depreciamos cada año? porque se va desgastando su tierra, se va desgastando, se va devaluando. ¿No? O sea, la devaluación significa que va perdiendo su valor, por lo tanto, Ah, va ese, perdiendo. Puede ser su valor como puede ser su función. Un terreno agrónomo, simplemente si en este caso una plantación de rosas, el terreno va perdiendo su producción. ¿Por qué? Porque la tierra tiene que ser regenerada. ya, tomando en cuenta ese principio, diríamos que debería subir su valor, pero Exacto. no sucede así. No, Normalmente en números contables, el terreno va bajando su valor, pero no es porque se desgasta el uso, porque si es que construyes un edificio, en ese terreno también el terreno pierde su valor. El tema es claro, que el tema parte porque el terreno es un pasivo. Lo que está sobre el terreno puede ser un activo. Hablamos de que si es que construyes ahí departamentos y esos departamentos los arriendas, te generan ingresos. Entonces, lo que está sobre el terreno es un activo, pero el terreno como tal es un pasivo. Ahora, me pueden decir, pero existe la plusvalía. La plusvalía es un elemento netamente especulativo. ¿Qué significa? Que funciona en base al deseo de las personas de adquirir ese terreno por A o B factores económicos. Por ejemplo, está cerca de centros comerciales del terreno. Entonces, mi apreciación o mi interés como ciudadano es disfrutar todos los días del centro comercial. Entonces, mi deseo de adquirir ese terreno va a hacer que suba el valor y yo pueda hacer una oferta mucho mayor. Entonces, en base a ese elemento especulativo es que las cosas empiezan a tomar valor. Lo mismo sucede a nivel económico de un país, tanto como una empresa como un país. Existe la valoración en base a una percepción. Adelante, Mayra. Te Una escucho. pregunta. Por lo general, por ejemplo, usted dice que un terreno es pasivo, pero no se supone, o sea, que un terreno, mientras vas pasando, va el año, va subiendo que la plusvalía, o sea, va subiendo.
Por ejemplo, anteriormente los terrenos valían menos y ahorita, por ejemplo, hay un terreno que por acá o por casa ya vale más. Entonces, ¿por qué es pasivo? Como usted dice. Ya, el terreno sigue siendo un pasivo. Lo que hace que aumente o disminuya el valor es el deseo de las personas de vivir en ese bien, en ese lugar. Voy a ponerte un ejemplo. Resulta que tú te compras un terreno en una finca que está muy lejos de la carretera principal. Entonces, primero, no hay vía de acceso. Segundo, no tienes instalación eléctrica, no tienes agua, no tienes luz, no tienes nada cerca. Entonces, y tú te construyes ahí tu casa. Resulta que para salir de tu casa a una tienda tienes que viajar al menos unas 4 o 5 horas, ¿ya? Entonces, ese terreno a la gente, en general tú le quieres vender, ese terreno, la gente no te va a comprar porque está muy lejos de la carretera principal, no tiene servicios básicos, no está cerca de un bien, entonces empieza a perder su valor. Y a veces incluso hay terrenos que el precio es muy poco, muy básico, que los dejan abandonados porque no hay un deseo de compra. Pero si es que cerca de ese terreno donde tú te compraste se construyó un centro comercial, se instalaron servicios básicos, se construyó carreteras, eso hace que el valor del terreno suba, pero no sube por el terreno en sí, per se. O sea, el terreno como tal no sube el valor. Lo que le hace atractivo es el deseo de acceder a esos servicios básicos que pasan por tu terreno. Entonces, es un tema netamente especulativo. No es por un tema utilitario del terreno per se. Eso justamente vamos a aprender en esta materia que es de economía, que la economía tiene elementos reales y elementos que son especulativos. Y eso es lo que nos permite manejarnos en una sociedad económica. Un ejemplo, el banano, que es uno de los elementos o productos que más exporta el Ecuador. En temporada alta, que es cuando las plantas están produciendo más, el precio del banano baja, disminuye. ¿Por qué? Porque existe gran oferta del producto y hay poca demanda del mismo. Entonces, el precio disminuye. En el caso del trigo o del oro, por ejemplo, también es netamente especulativo. El oro como tal no tiene un valor per se más que el deseo de las personas de tener un respaldo. Y ahí surgen las famosas monedas. Las monedas, que es lo que nos sirve a nosotros de intercambio, nos dice, le damos una valoración al tiempo que, que se ha generado en producir un bien o servicio. Por ejemplo, nosotros vamos a construir una silla. Para construir esa silla, hemos implementado 2 a 5 semanas en la construcción de esa silla. Pero durante esas 2 o 5 semanas, tú tuviste que comer, tú tenías que pagar los servicios básicos, tú tenías que alimentar a la familia, vestirse. eh, si te enfermaste, tuviste que pagar al médico. Y todos esos valores le asignan un valor a la silla. Pero resulta que estás en un mundo donde todos producen sillas. Entonces, el valor que tú gastaste en producir la silla no es el valor real, sino es el valor el que te ofrece el mercado como de manera especulativa el que te paga. Un poquito más claro la idea para que
le entiendan un poquito que la economía funciona a través de la especulación y de los valores reales. Y comprar por ejemplo, un pizarrón, ¿ya? Comprar un pizarrón a ustedes les cuesta $125. Pero resulta que ya no venden pizarrones alrededor. Entonces, el pizarrón que tú quieres comprar en $125, viene otra persona que dice, bueno, no hay más pizarrones. ¿Sabe qué? Yo le ofrezco $150 porque no hay más pizarrones. Y viene otra persona con más recursos económicos y dice, yo le compro en $200, yo le compro en $300. Y así va subiendo el valor porque ya no hay más pizarrones. La teoría de la escasez. Resulta que, por ende, que el pizarrón de su valor real, que era $125 que costó contratar trabajadores, producirlo y todo lo demás, ahora está en $300. Y después resulta que viendo que está en $300, la gente empieza a construir pizarrones. Entonces se produce un movimiento a la inversa. Ya no es la oferta la que pone, ya no es la oferta mayor que la demanda, sino aquí es al revés, perdón, la demanda es mayor que la oferta. Ya no es así, sino que es la oferta mayor que la demanda. Por ende, el precio empieza a bajar del producto. Entonces ya hay más personas que hacen pizarrones, por ende el precio va a bajar. Entonces, la economía funciona así, funciona con un elemento especulativo y un elemento real. En el terreno es igual. ¿Cuál es el elemento real del terreno? La depreciación. Se deprecia contablemente el terreno. Eso significa que cada año el terreno va valiendo menos. Y llega un punto a los 20 años que no vale nada contablemente. Y por eso la empresa tiene que volver a revalorizar ese terreno para poder seguirle depreciando. Pero ustedes van a un banco y le dicen, oiga, hágame un crédito para comprarme un terreno en tal parte. Y va el inspector del banco a revisar si es que realmente el terreno existe y todo eso, y le pregunta, ¿hace cuántos años está esa casa construida en el terreno? Y dice, más de 20 años. Le dicen, lo máximo que le puedo financiar es el valor del terreno, más no del bien inmueble. ¿Por qué? Y de acuerdo al precio que marque en el, en el predio municipal, no te van a, y resulta que es en un sector muy deseado y el banco no te financia para comprar, porque dice, ¿qué pasa si es que esta persona deja de pagar? Me toca embargarle el terreno. ¿El terreno tiene un valor? No, no, ya no tiene un valor porque ya pasaron los 20 años, ya se depreció ese valor y está encima más con un bien inmueble que también está depreciado. Entonces, eso ya no es un negocio para el banco. Así lo quiera vender después, no va a lograr cubrir el dinero que estás pretendiendo tener para comprar el terreno. Pero especulativamente resulta que el terreno está en una zona residencial de muy alta plusvalía, que se llama. Entonces, ahí sí, el banco probablemente te financie, pero solo el 50% del valor. Se arriesga a financiarte eso con la perspectiva de que en caso de que tú no compres, no logres pagar la deuda, te embargan el terreno y logre cubrir el 50% de la deuda que se ha generado. Entonces hay dos elementos, uno especulativo y uno real. Así funciona la economía en nuestra realidad. Estos elementos son importantes tener en cuenta cuando lo lean dentro de la asignatura. Y
Con esto, tomando en cuenta, tenemos una metodología de aprendizaje. ¿Quién me ayuda leyendo el primer párrafo? Yo, profe. Adelante, Vero. Se aplica la metodología de aprendizaje autónomo que demanda del estudiante la lectura, investigación y revisión de materiales de manera individual. El aprendizaje basado en problemas que permita identificar los problemas sociales de las personas y sociedades que se resuelven a través de la economía y la resolución de casos que permite llevar a la práctica las leyes y modelos de la economía. Se aplica a las estrategias de comunicación, de comprensión, investigación, análisis, discursos, resolución de problemas y resolución de ejercicios. Las actividades académicas de esta asignatura se desarrollan en 16 semanas, durante las cuales cuenta con Ahí, no está, aquí nos cuenta, quedamos. perdón, con 2 horas semanales de tutoría grupales y 2 horas semanales de tutorías individuales. Para cumplir con la programación del aprendizaje de las, de las todos, de los, ¿ah? De todos los temas y subtemas de De, la to- ah, asignatura. ya. De todos los temas y subtemas de la asignatura, se requiere que usted dedique al menos 2 horas diarias de aprendizaje autónomo. La evaluación del aprendizaje se realizará en términos individuales y colaborativos, por lo que además de las pruebas y exámenes que rendirá de manera individual, la calificación en la evaluación del aprendizaje, que es sobre 10 puntos en cada bimestre, distribuidos en los siguientes componentes. Trabajos y actividades académicas, 3.5 puntos, del 35%. Prácticas y experimentación, 3 puntos, el 30%. Evaluación sumativa, 3.5, que es el 35%. Calificación total, 10 puntos, el 100%. La puntuación mínima que se requiere para aprobar la asignatura es del 70%, es decir, 7 puntos sobre 10. En las actividades formativas se incluye el trabajo del estudiante. Muy bien, gracias, Vero. Mayra, ayúdame, por favor, leyendo. ¿Sigo leyendo? No, Mayra. Y el tiempo de interacción con el docente, con el docente con el uso de los diferentes medios virtuales, considerando 3 componentes de aprendizaje: actividades en contacto con el docente, actividades prácticas, experimentales y que tienen que ver con el trabajo autónomo, con la finalidad de lograr los resultados de aprendizaje propuestos en cada unidad de estudio. Orientación didáctica por resultados de aprendizaje. La asignatura Principios de Economía se presenta en 4 unidades distribuidas en 2 bimestres. Cada una de las unidades se orienta a obtener un resultado de aprendizaje. Se desagrega en subtemas, se identifican los resultados que se utilizarán y las actividades que deben cumplir. Gracias. Con esto vamos a empezar con la introducción a la economía. ¿Alguien más que nos quiera ayudar leyendo, por favor? Yo, licenciado. Adelante, Luis. Resultado de aprendizaje. Comprenden los principios básicos de la economía, sus métodos de estudio, sus limitaciones y aplicaciones. Contextualización. El contenido de esta unidad permite al estudiante conocer lo que es la ciencia económica en el contexto social y situacional, así como el alcance de la misma. Contenidos. Introducción. Para iniciar la unidad 1, se parte de de conceptualizar la economía citando a algunos autores enmarcados en los momentos históricos que corresponden como los siguientes. Para Aristóteles, la economía se deriva de la palabra oikonomía, que proviene de dos vocablos,
Oikos, que significa casa, y nomos, que significa ley. James, bueno, y Eddie Knoll, eh, Esta es la fuente. bueno, es la fuente, ¿no? Ujú. Para Lionel Robbins, la economía es la ciencia que estudia la conducta humana expresada como una relación entre fines u objetivos crecientes y medios escasos que tienen unos alternativos. Para los clásicos como Smith y Ricardo, la economía es la ciencia que estudia las formas de creación, es decir, la producción de bienes y servicios, las formas de distribución y de consumo de los bienes que sirven a la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Los clásicos enfatizaron los beneficios del libre comercio y desarrollaron un análisis organizado del valor de los bienes y servicios como reflejo de su costo de producción. En el contexto social, la economía se concibe como la rama del conocimiento dirigida esencialmente a la mejor administración del Estado, cuyo objetivo central es su fortalecimiento alusivo a un sistema integrado, donde el ámbito público y comunitario tiene una representación primordial, integrando al ámbito privado. Resumiendo, se puede concebir a la economía como la ciencia social que estudia la producción, distribución, cambio y consumo de los bienes materiales para satisfacer las necesidades humanas. Para mejor comprensión de la concepción de la economía como ciencia, se explica que tiene como elementos un conjunto de métodos que ayudan a explicar la realidad de la sociedad y sus necesidades. Utiliza la observación, formulación de hipótesis, comprobación, confirmación en los enunciados de sus teorías. Aborda el problema central, es la escasez para proponer soluciones y el comportamiento económico de las personas es transformable, es decir, dialéctico. Ya, aquí tuvimos que nos dice, aborda el problema central que aquí falta, que es la escasez. Y debemos proponer soluciones. El conocimiento económico de las personas es transformable, es decir, que todo lo que nosotros vamos aprendiendo sobre economía va cambiando también. Tomando en cuenta esto, sabemos las teorías que ya les había mencionado antes, que la economía es el arte de administrar los recursos, ¿no es cierto? Que las necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos. Los recursos son limitados, pero hablan también de elementos como la redistribución de los recursos. ¿Qué significa la redistribución de los recursos? No es esa famosa historia que nos han contado que dice que todo el dinero tiene que ser repartido equitativamente. No, no existe tal en ninguna parte del mundo. Existe la propensión a que, por ejemplo, en el país existe el petróleo y los recursos que se generan en el petróleo deben ser repartidos igualitariamente entre la población del país. Eso es una redistribución. Pero hay un gran pero ahí, y es que los que sufren más impacto por la explotación del petróleo deberían recibir más ingresos por justicia social, pero quienes más reciben los ingresos provenientes del petróleo son las grandes ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Manabí, perdón, que son grandes provincias, grandes ciudades que pertenecen a grandes provincias que los reciben. Pero en cambio, el oriente como tal no recibe tantos recursos. Segundo, el Estado como tal debería redistribuir los ingresos que percibe por la venta petrolera en elementos básicos para la población, como son educación, salud y vivienda. Debería garantizar que en el país exista estos tres elementos. Pero actualmente funciona así. ¿Creen que existe realmente una
distribución de los recursos hacia la educación? ¿Qué opinan ustedes? No, No, ¿no es cierto? Y aquí hay que tomar elementos importantes que, bueno, no constan aquí en esta guía, pero hay que mencionarlos. Por ejemplo, hay un gobierno muy importante que es Gabriel García Moreno, que él fue un presidente que sí invirtió mucho dinero en educación y formación. Y resulta que logró transformar al país, porque también fue el creador o el ideólogo y aplicó también la construcción de ferrocarril. Pero ya teníamos personal capacitado, profesionales alemanes que vinieron a dar clases y crea la Politécnica Nacional. Tenemos franceses que viene la misión geodésica acá al país y tenemos un gran impacto que es a través de la educación. Lo que ustedes están haciendo es justamente invirtiendo en su formación, en su educación, para obtener mejores ingresos. Lo mismo, de la misma forma, sucede en el país. Si el país invierte gran cantidad en educación y en formación, la generación de productos o servicios que puede generarse es mayor. Por ende, se genera desarrollo. Entonces, si no hemos logrado desarrollarnos hasta este momento, es por esa premisa, que no se ha invertido en educación, que no se ha invertido en salud, que no se invierte en las personas, que son quienes transforman las materias primas del país. Somos ricos en minería, pero no tenemos profesionales que sepan explotar adecuadamente de forma correcta la minería. Tenemos excelente el tema de petróleo, tenemos mucha cantidad de petróleo, pero no tenemos profesionales que sepan el proceso de explotación y transformación del petróleo en los diferentes derivados. Solo cogemos, extraemos con la asesoría, concesionando a otras empresas, a otros países, concesionando estos espacios para que ellos saquen el petróleo y se lleven las ganancias. Y resulta que nosotros ni siquiera somos tan proactivos que esos pocos ingresos que tenemos se invierten en educación. Y resulta, como consecuencia de todo esto, que empieza a generar una escasez, que es el problema central. Y la gente empieza a decir, no hay dinero, porque los recursos no se están quedando aquí, los recursos monetarios. Entonces no hay dinero, hay escasez. Y para solucionar este problema, existe un ministro de Economía, un presidente que debe saber de economía y manejar para proponer soluciones, pero no van a ser soluciones inmediatas. Si es que traemos, por ejemplo, personal que forme y que eduque, como alemanes, como japoneses, como de países desarrollados, israelitas, de varios países, traemos gente, franceses, rusos, eh, australianos, pero grandes profesionales, a darnos una educación de calidad, realmente ahí transformaremos al país y ahí generaremos que esta escasez se transforme en abundancia, porque el conocimiento genera abundancia. Entonces, cuando hablamos de un comportamiento económico de las personas que es transformable, es que a través de la educación se puede transformar la economía. A través del conocimiento se transforma la economía. Tenemos algunas teorías que forman el tema de las ciencias económicas. Alguien que me ayude leyendo, alguien adicional que de Edison. La primera teoría. Yo, profe, Adelante. desde teoría, ¿verdad? Sí, la que dice teoría.
desde aquí. Formulación mediante expresiones de lenguaje que explica el comportamiento de un fenómeno o acto económico. Para ello se utiliza la recurrencia histórica del comportamiento de un hecho. Es la estadística la que recoge en forma cronológica la recurrencia de un fenómeno a través del tiempo. Ejemplo, la teoría del consumo determina que las personas adquieren bienes y servicios en general dependiendo de la disponibilidad del ingreso. Bien. Aquí nos dice que un acto económico básico es yo tengo dinero y con ese dinero yo puedo adquirir ciertos bienes y servicios en general. Si nosotros queremos como país desarrollarnos, necesitamos captar más recursos financieros para producir. Y perdón que nuevamente mencione el caso del presidente Gabriel García Moreno, que fue hace muchos años, pero él tuvo incluso la visión de traer el eucalipto al Ecuador. Trajo el eucalipto al Ecuador, que mucha gente dice no, pero es que eso genera esterilidad y todo eso, pero con una visión que en ese entonces no había petróleo en el país, no se explotaba, él sabía que en el mundo en general requerían de madera y necesitaban un producto que sea rápido, económico y que sirva para producir. Y entonces trae e instaura el eucalipto. La teoría del consumo que entró en este caso es que él se daba cuenta que en el mundo la gente necesitaba mesas de madera, necesitaba en ese entonces los carros funcionaban la estructura de los carros era a través de la madera, entonces había una alta demanda, había barcos, había un montón de elementos que requieren de la madera, y él analizaba que la teoría del consumo de la época es que demandaba madera. Entonces decía, yo necesito que mi país produzca madera para empezar a vender y captar esos recursos económicos que me sirvan para reinvertir en los elementos, en las necesidades básicas que recuerden que son ilimitadas, porque además la población va aumentando. Entonces, con esos recursos económicos, cuando se les entregaba a la población, ellos podían adquirir bienes y servicios. Y cuando adquieren bienes y servicios, están dinamizando la economía de un país. Cuando ustedes compran cualquier cosa al mercado nacional, dinamizan la economía nacional. Pero si es que compran bienes importados, están dinamizando la economía de los países de los cuales se importan los productos. Entonces, ahí viene una teoría que es el nacionalismo, que es importante tener una mezcla de consumo, pero preferir siempre bienes y servicios nacionales. ¿Quién me ayuda leyendo el modelo, por favor? Yo. Adelante, Jasmine, gracias. Dice, modelo. Representaciones de cómo sería la formulación teórica para comprender el funcionamiento de la economía a través de sus supuestos argumentos y conclusiones explica una determinada proposición y un aspecto de un fenómeno más amplio. Ya, nos dice que como modelo es la representación de cómo sería la formulación teórica para comprender el funcionamiento de la economía. Entonces, hablamos de supuestos como argumentos y conclusiones. El ejemplo para esta parte es, yo supongo que el precio del oro va a subir porque existe guerra en Israel y porque existe guerra en Ucrania. Entonces, a nivel mundial, yo sé que supongo que el oro va a subir. Doy mis argumentos. Existe guerra. Guerra en tal país, guerra en tal otro país, que son países que manejan mucho el tema de la demanda de oro. Como conclusión,
debo determinar que en nuestro país debería haber explotación minera de oro para satisfacer y cubrir la demanda internacional y así obtener recursos para reinvertir en el país. Todo esto es un supuesto, porque puede ser que el mundo diga, no, la tendencia actual es ir a un ambiente más ecológico, un ambiente más sostenible. Entonces podemos decir que el mundo va hacia la producción de bienes de bosques, por ejemplo, a sembrar bosques y no a talar árboles. Entonces, yo ahí, ¿qué hago con los bosques? ¿Qué puedo vender de los bosques? Y tratamos de vender oxígeno al mundo, pero el oxígeno que vendemos no es valorado. Entonces recurrimos nuevamente a producir madera. Pero si es que producimos madera con una estrategia sostenible combinada para preservar bosques, para aumentar el crecimiento de bosques, para aumentar la producción de oxígeno, hacerlo un equilibrio, estamos ganando dos aspectos importantes. Y como conclusión podríamos decir que una vía para el desarrollo del país sería la producción y manejo ecológico de la madera. Y esa debería ser nuestra estrategia. Pero esto es una teoría que parte de unos supuestos, argumentos y conclusiones. ¿Quién me ayuda leyendo desde principios? Yo, Lin. Adelante, Gladys. Principios. Es una declaración universal de la validez de una formulación teórica. Cita. Leyes. Constituyen mandatos de aplicación universal, es decir, representa una fuerza económica que todas las personas están obligadas a cumplir. Ejemplo, ley de la oferta y la demanda. ¿Qué dice la ley de la oferta y la demanda? Nos dice que a mayor oferta, mayor demanda. A menor oferta, menor demanda. Es directamente proporcional. Esa es una ley, es decir, que siempre se va a comportar de esa manera el mercado. Si yo tengo gran cantidad de Coca-Cola, yo voy a tomar como persona bastante Coca-Cola. Entonces, en mi casa, por ejemplo, antes se vendían jabas de Coca-Cola. Venían 12 botellas de Coca-Cola. Y todos tomábamos al menos una botella diaria de Coca-Cola. Ahora existe una campaña contra la Coca-Cola donde se le dice, no, ¿sabes qué? El agua es más saludable. Entonces, debería haber en la casa jabas de agua mineral para que las personas empiecen a consumir agua y ya no Coca-Cola. O lo que suelen hacer en las casas actualmente es comprar únicamente si es que ya no hay jugo, ya no hay agua, ya no hay algo, o quieren darse un gusto especial, ahí compran Coca-Cola. Ya no tienen las jabas en casa, sino compran estrictamente la botella cuando es necesario. Entonces, ese es un comportamiento que es una ley, oferta de la demanda. A mayor oferta, mayor demanda. ¿Listo? ¿Quién me ayuda leyendo en este párrafo? Yo, profe. Adelante, Andrés. En el transcurso de la historia del mundo, el desarrollo del pensamiento económico y la estructura de teorías, modelos, principios y leyes que explican el comportamiento de la economía han dado lugar a las siguientes escuelas: mercantilismo, fisiocracia, clásica, marxismo y neoclásica. Ya. Existen varias teorías, varias escuelas. El mercantilismo, la oferta de bienes y servicios. Fisiocracia, que todo el aspecto social marca una tendencia.
¿Se acuerdan las frases que solían usar los presidentes del tema de las aristocracia, del tema de lucha de clases, del pueblo versus los oligarcas, parte de esto, de la fisiocracia? La teoría clásica, donde nos dice que los elementos de producción son dinero, tierra y personas para la mejora económica, y las teorías de Marx, de marxismo, que nos dice que la izquierda debe ser, o sea, que todos los bienes y servicios producidos por el pueblo deben ser para el pueblo y no para nadie más. Entonces resulta que la riqueza debe ser redistribuida equitativamente entre todos, tomando en cuenta que a la final todas las teorías de Marx terminaron en dictaduras de los que aplicaban esta teoría. Marx en sus escritos establece que el principal hecho de mencionar es utilizar al pueblo para alcanzar el poder y con ese poder beneficiarse de manera individual. Tenemos la neoclásica, que en cambio ya es un tema de que el Estado se divide en tres economías: la economía pública de las entidades públicas, la economía privada, que son todos aquellos que tienen dinero, y la economía popular y solidaria, donde este elemento somos todos nosotros que ganamos un sueldo y que vivimos gracias a nuestro trabajo. Entonces, aquí están emprendedores, están autoempleados, están en general todos. Entonces ya dividen en tres elementos a la economía. El mercantilismo. ¿Qué nos dice el mercantilismo? Nos dice que las ideas económicas del siglo XVII y XVIII sobre la base de una economía feudal se caracteriza por otorgarle al Estado un papel preponderante en la economía. Su objetivo principal es la acumulación de la riqueza nacional en base a metales preciosos como oro y plata. Su prioridad, la protección de la producción nacional y la promoción de la exportación en el comercio internacional. Es decir, lo que llamamos globalización. ¿Se acuerdan que les mencioné que el mercantilismo es la oferta de bienes y servicios en general, masivamente? Esto es lo que nos dice aquí. Fisiocracia. Sistema económico basado en las leyes de la naturaleza, surge de mediados del siglo XVII, considera a la tierra como la única fuente de riqueza, surge como respuesta al intervencionismo del mercantilismo. Opuesta al comercio exterior, considera el trabajo productivo como la fuente de riqueza, defiende la propiedad privada en la producción, la primera escuela que analiza la formación de capital de manera científica. Es decir, aquí es la lucha de clase. Los oligarcas, que eran los señores feudales, los que tenían más ingresos, versus los que trabajaban la tierra. La clásica se desarrolló a fines del siglo XVIII y XIX y se considera como la primera escuela económica moderna, considerado al mercado como el regulador de la economía. Se centra en el crecimiento y la libertad económica. Rechaza la intervención del gobierno en la economía. Se crea las bases de la revolución industrial y el capitalismo occidental. Estudia las leyes que rigen la producción y la distribución en el mercado. Se genera la teoría de valor sobre los salarios y precios del mercado. Desarrolla estudios sobre el Producto Interno Bruto, la demanda agregada, la inversión y la inflación. Estos conceptos los iremos viendo en el transcurso de las semanas. El marxismo se desarrolla a mediados del siglo XIX, genera la base del materialismo histórico. Críticos de la economía capitalista determinan la teoría del plusvalor sobre la intervención del trabajo en la producción y la apropiación de los excedentes. Se genera el estudio social sobre la base de la teoría del valor del trabajo en la producción y la generación de la riqueza, dando lugar a la base del sistema socialista y la identificación de clase social. La neoclásica se desarrolla a finales del siglo XIX
introduce las categorías de la administración de la economía de las empresas, se centra en la determinación de precios, distribución de ingresos en los mercados mediante la relación de la oferta y la demanda de productos, apoya el concepto de marginalismo y la distinción entre la economía positiva y la economía normativa, propone la eficiencia de la económica a través de la técnica como la automatización de procesos y la incorporación del proceso administrativo, planificación, organización, dirección, control. Listo. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Qué les pareció? Muy interesante. Ok. La economía en sí es un parámetro importante para ustedes como administradores de empresas porque les da la premisa de los 4 elementos de Henry Fayol para aplicar la planificación, la organización, la dirección y el control. En la planificación, conociendo ustedes los principios de economía, pueden anticiparse o aprovechar las tendencias económicas que están en el mercado. Entonces hacen una planificación estratégica para alcanzar los objetivos. En la dirección, ya saben cómo organizar a la gente porque saben las teorías económicas, saben los pensamientos críticos hacia la economía, el funcionamiento, por ejemplo, de economía social, economía capitalista, economía social y solidaria, economías mercantilistas, economías clásicas. Eso van a ir aprendiendo. Y en todo esto, ¿ustedes cuál creen que es la mejor teoría económica que han escuchado hasta el momento? Escriban en el chat, cada uno pongan ahí cuál creen que es la mejor teoría económica que han escuchado hasta el momento. Tomando en cuenta lo que acabamos de leer y tomando en cuenta lo que conocen de manera particular. Ya la teoría de los ciclos. Gracias, Doris. Clásica, los 3 elementos de la economía, la convivencia armónica entre ¿ya? ¿Qué más? ¿Nadie más? Ok, bueno. Y ustedes como administradores de empresa, ¿qué teoría económica creen que es la que deben aplicar en sus empresas? Profe, no le escuché, puede repetir la pregunta, por favor, se fue como el internet. Que ustedes como administradores de empresas, ¿qué tipo de economía deberían aplicar? Ya la capitalista. Hay dos, la mercantilista y la capitalista, porque el ser administrador de empresas es buscar un beneficio económico o social, dos de los factores importantes, y como trabajamos todo el tiempo
enfocado a los objetivos, hay que buscar. Y las dos economías que más se adaptan es la capitalista y la mercantilista. Entonces, ese sería el enfoque que le vamos a dar. Pero si es que dentro de la empresa ustedes aplican también una economía social y solidaria, es perfecto porque van a tener a un personal motivado que trabaja con agrado y que va a producir más bienes y servicios para una expansión. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, ustedes como administradores de empresas deben trabajar, sí, pueden ser mixtas, podría ser mixta, pero principalmente la que gobernaría sería la capitalista y materialista. Listo. De aquí sigan avanzando y yo hasta eso ya tengo construida el aula para que ustedes puedan desarrollar cada una de las actividades. Yo calculo que hasta el día de mañana ya está desarrollado el aula virtual por completo. ¿Quién es la presidenta o el presidente del curso? Me parece que por el momento no está conectado. Ya. Bueno, eh, díganle que la próxima clase o elijan a alguien más para que se ponga en contacto conmigo, ¿de acuerdo? Ok, Listo. Una excelente noche con todos. Si es que tienen alguna duda, estoy atento. Nos vemos en la siguiente tutoría. ¿De acuerdo? ok, una buena Gracias, noche a buenas todos. noches. Buenas noches. Buenas noches, Sigan- profe. No Muy se buenas olviden noches. Gracias. de seguir leyendo, por favor. No se olviden de seguir leyendo. Ok. Gracias, profe. Excelente noche a todos. Gracias igualmente a todos. Buenas Una noches, excelente hasta luego. noche. Buenas noches. Bueno.